Nunca imaginé que el alma pudiera hacer tanto ruido, en el más profundo silencio. Mi nombre es Rebeca, y esta es mi historia. Desde afuera, todo parecía en orden. Tenía una familia, una iglesia, un ministerio. Sonreía, saludaba, cumplía, y aún así, por dentro, sentía que algo se había roto. Era como caminar con los pies sumergidos en barro. Cada paso era más pesado que el anterior. Mis oraciones eran palabras sin fuego. Leía la Biblia, pero no la sentía viva. Asistía a los cultos, pero salía vacía, con una pregunta retumbando en el alma. ¿Dónde estás, Dios? Comencé a pensar que tal vez yo era el problema, que quizás algo en mí se había dañado para siempre, que tal vez ya no tenía propósito, que lo que antes ardía, ahora era solo cenizas. Y nadie lo notaba, porque aprendí a actuar, a decir amén cuando mi corazón decía ya no puedo más. Fue entonces cuando entendí que había entrado en el valle, un lugar donde todo se detiene, donde el cielo parece cerrado, y donde lo único que escuchas es tu propia respiración y tus lágrimas cayendo. Pero fue allí, sí, allí, en lo más oscuro de mi quebranto, donde escuché una voz. No fue un trueno, no fue un milagro estruendoso, fue apenas un susurro. Rebeca, yo sigo aquí. Y en ese momento comprendí que Dios no me había abandonado. Él solo me había llevado al desierto para hablarme al corazón. Porque a veces, el Señor no grita en la tormenta. Él habla, en el valle. Ese fue el inicio de mi restauración. Después de aquel susurro en el valle, algo en mí cambió. No fue un cambio instantáneo. No vi ángeles, no se abrieron los cielos, no escuché una trompeta celestial. Pero dentro de mí, algo comenzó a despertar. Una chispa, pequeña, frágil, pero viva. Me di cuenta de algo que me estremeció. Dios no estaba esperándome en la cima. Él estaba conmigo en el polvo, entre los escombros de mi alma. Y mientras lloraba, preguntándole por qué me sentía tan rota, tan invisible, tan vacía, su voz volvió a hablar, suave, pero firme. No te dejé. Solo estoy reconstruyendo lo que el dolor quiso destruir. En medio de ese quebranto, empecé a escuchar lo que antes no podía. Sus promesas, que un día me parecieron lejanas, empezaron a sonar otra vez. No como ideas religiosas, sino como palabras de un padre que no suelta la mano de su hija, ni siquiera cuando ella deja de caminar. Fue ahí donde entendí que el quebranto no es castigo, es cuna. Es el lugar donde Dios nos vuelve a formar, donde moldea nuestro carácter, donde quiebra el orgullo y despierta la verdadera fe. Porque a veces, Dios permite que todo se desmorone, no para destruirte, sino para que puedas volver a nacer desde Él. Y en ese segundo nacimiento, supe que ya no iba a luchar sola. Él iba delante de mí, entre las sombras, en medio del valle, alumbrando cada paso, aunque yo no lo viera. Ese fue el comienzo de mi fe real. No la emocional, no la prestada, no la de los domingos, sino una fe nacida en el fuego del quebranto y sostenida por la gracia. No sé cómo describir ese día, pero sé que fue el día en que volví a respirar vida. No todo había cambiado fuera de mí. Las mismas batallas, los mismos miedos, las mismas preguntas. Pero yo ya no era la misma. Había algo nuevo en mi mirada. Algo suave, pero firme. Un brillo que solo puede nacer después de haber llorado tanto. Después de haber querido rendirse. Y aún así, haber permanecido de pie. Fue en un culto sencillo, sin espectáculo, sin multitudes. Recuerdo que el pastor predicó sobre los huesos secos de Ezequiel 37. Y cuando dijo: Dios no te llamó a quedarte en el suelo, sino a profetizar vida sobre lo que parece muerto. Algo se rompió dentro de mí. Yo era ese valle. Yo era ese ejército caído. Pero Dios me estaba llamando a levantarme. Ese día no corrí al altar. No grité. No lloré como otras veces. Ese día, simplemente me puse de pie. En mi espíritu. En mi mente. En mi identidad. Me levanté de la culpa. Del miedo. Del nunca más podré.
Y aunque mis rodillas temblaban, sentí que el cielo me sostenía. Supe, sin una duda, que Dios no había terminado conmigo, que mi historia no acababa en el valle, que aún con cicatrices, Él podía usarme, que no necesitaba estar perfecta para ser amada, solo dispuesta para ser restaurada. Ese día entendí que levantarse no siempre significa correr. A veces, simplemente significa creer que Dios sigue escribiendo tu historia. Había un tiempo en que mi corazón estaba lleno de dudas. ¿Cómo podía seguir confiando en un Dios que parecía tan distante? ¿Cómo podía creer en su restauración cuando la ruina era todo lo que veía? Recuerdo esas noches de desesperación, cuando me encontraba sola, en silencio, buscando respuestas que no llegaban. La voz de la incertidumbre era más fuerte que la de la esperanza. Y la voz de mis fracasos, la más ruidosa. Pero fue en ese desierto donde comencé a escuchar algo distinto. Una palabra que resonó en mi corazón: restauración. Y aunque no entendía cómo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Dios no solo me estaba dando esperanza, me estaba prometiendo restauración. Restauración de mi paz, de mi gozo, de mi fe. De esas áreas rotas de mi vida que creía que nunca podrían ser sanadas. Y aunque no fue rápido, ni fácil, comencé a ver pequeños milagros. Una conversación que cambiaba mi perspectiva, un versículo que se hacía vivo en mi alma, una paz inexplicable que calmaba mi mente agitada. Recuerdo que, un día, me encontré leyendo el versículo de Joel 2:25, y lo sentí como una declaración personal de Dios. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ese fue el día en que entendí que Dios no olvida lo perdido. No solo restauraba lo físico, sino lo profundo. Lo que no se ve, lo que nadie sabe, lo que se esconde en el alma. Dios no restaura a medias. Él restaura todo: tu corazón, tus sueños, tu identidad. Te da lo que el tiempo robó. Te da lo que pensaste que nunca más volverías a tener. Y aunque las cicatrices seguirán allí, Él las usará para mostrar tu historia de gloria. Hoy sé que Dios no solo sana, Él restaura completamente. Y aunque no sé qué traerá el futuro, sé que Él tiene el control de cada área de mi vida. No me queda más que confiar, descansar y esperar en su perfecta restauración. Había algo que me estaba destruyendo desde dentro. Era una carga invisible, algo que arrastraba mi alma sin que nadie lo supiera. Era el rencor. Por mucho tiempo, pensé que si guardaba ese dolor, si mantenía esas heridas, de alguna manera me protegía. Pero en realidad, solo me estaba atando más. Me veía a mí misma como víctima, y con cada día que pasaba, me sentía más y más vacía. Hasta que un día, me encontré leyendo las palabras de Jesús en Mateo 18, 21-22. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Me detuve. ¿Perdonar siempre? ¿Perdonar incluso cuando el dolor es tan profundo? Fue difícil, muy difícil. Porque la verdad es que perdonar no significa olvidar, ni justificar el mal recibido. Perdonar no borra lo que pasó, pero libera tu corazón. Perdonar es una decisión que solo tú puedes tomar. Es un acto de fe, de obediencia, de humildad. Y aunque la herida siga sangrando, el perdón te hace más fuerte. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Dije: Señor, ayúdame a perdonar. Y sentí algo cambiar en mi interior. No fue instantáneo, no fue mágico. Pero con cada oración, con cada palabra, el peso comenzó a levantarse. Dios me mostró que el perdón no era un favor que yo le hacía a la otra persona, era un regalo que me hacía a mí misma. Porque el rencor solo me ataba, me impedía avanzar. Y cuando decidí perdonar, fue como si las cadenas se rompieran, como si mis alas volvieran a extenderse. Perdonar no es fácil, pero es el camino hacia la libertad. Y si alguien te ha herido, si el dolor te ha marcado, Dios quiere sanarte. Él no solo perdona, Él te da el poder para perdonar. Hoy, ya no soy la misma, porque el perdón me ha liberado. Y ahora sé que cuando perdonas, el que más gana, eres tú. Nunca olvidaré el momento en que sentí que todo se desmoronaba, como si la vida me hubiera dado la espalda,
como si no quedara un solo resquicio de esperanza. Había cometido tantos errores, había fallado tanto. Me sentía despreciada por mis propios actos, como si fuera imposible volver atrás. Recuerdo estar en mi habitación, en silencio, llorando, preguntándome, ¿cómo pude haber llegado hasta aquí? Pensaba que Dios ya no me miraba, que mi arrepentimiento no era suficiente, que mi corazón ya estaba demasiado dañado para ser restaurado. Pero entonces, algo sucedió, algo que nunca olvidaré. Mientras lloraba, escuché en mi interior una voz suave, pero tan clara. «Hija, ven a casa». Me detuve, sorprendida. No sabía qué significaba, pero sentí algo en mi corazón, algo cálido, como un abrazo. Fui a la Biblia, y de repente, mis ojos cayeron sobre el pasaje de Lucas 3:20, el del hijo pródigo. Me conmovió profundamente. El hijo, lleno de pecado, regresó a su padre, y su padre lo recibió con los brazos abiertos. Me di cuenta de que, aunque yo sentía que no lo merecía, Dios nunca me había dejado. Él siempre estaba esperando mi regreso, esperando abrirme sus brazos. Me sentí perdida, sí, pero Él me encontraba. Me sentí rota, pero Él me sanaba. Lo único que necesitaba hacer era dar ese paso de fe. Y lo hice. Me acerqué a Él, con mis errores, con mis fallos, con mi corazón roto. Y Él me abrazó de una forma tan profunda, que todas mis dudas, mis miedos y mis culpas desaparecieron. El Padre no me rechazó, me recibió. Él no me dijo, has fallado mucho, ahora debes ganarte mi amor. Él solo me dijo, te amo, y siempre serás mía. Hoy sé que nunca estamos demasiado lejos para regresar. Que no importa lo que hayamos hecho, ni cuán profundas sean nuestras caídas. Dios siempre está con los brazos abiertos. Él quiere abrazarnos, restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Si te sientes perdida, si crees que no hay esperanza para ti, hoy te invito a regresar a los brazos de tu Padre. Él te está esperando con amor, con misericordia, y con un abrazo que sanará todas tus heridas. En mi vida, hubo un tiempo en que me sentí como un valle de huesos secos. Sentía que todo estaba perdido, que ya no había esperanza. La lucha, las pérdidas, los fracasos. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está llena de nada? ¿Como si todo lo que amabas estuviera muerto? Yo estuve allí. Y lo peor es que no sabía cómo salir de ese lugar. Pero quiero que sepas algo. Dios no ve lo que vemos nosotros. Lo que parece muerto, Él tiene el poder de resucitarlo. Recuerdo que leí Ezequiel 37. El profeta fue llevado a un valle lleno de huesos secos, y Dios le preguntó, ¿podrán vivir estos huesos? Imagínate eso por un momento. ¿Te has sentido como esos huesos? Como si tu vida estuviera sepultada, sin futuro, sin propósito. Dios, en su infinita misericordia, le pidió a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos. Y lo que parecía imposible, sucedió. Los huesos comenzaron a unirse, luego se cubrieron de carne y, finalmente, cobraron vida. Vida. Dios te está diciendo lo mismo hoy. Tu vida no está perdida. Tu dolor no es el final. Él tiene el poder de resucitar lo que está muerto. Esas áreas que sientes secas, esos sueños olvidados, esos momentos que parecen vacíos. Dios puede traerles vida. Lo sé porque yo lo viví. Mi alma, mi esperanza, y mis sueños fueron restaurados. Y sé que Él quiere hacer lo mismo contigo. Hoy, Dios te está llamando a creer en la resurrección, a creer en su poder. Es hora de levantarte. Es hora de dejar que Él te sople vida nueva. Si hoy sientes que tus huesos espirituales están secos, te invito a tomar una decisión. Cree que Dios puede darles vida. No estás solo. Él quiere restaurar cada área de tu vida. Señor, hoy te entrego mis huesos secos. Aquello que parece muerto en mi vida, lo pongo en tus manos. Sopla vida, Espíritu Santo, sobre todo lo que está seco y sin esperanza. Revive mis sueños,
mi fe y mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel 37, 4-6 profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré crecer carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Si sientes que este mensaje ha tocado tu vida, no lo guardes solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que necesite una restauración hoy mismo. Y déjanos tu comentario. ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios sople vida? Vamos a creer juntos. Tu milagro comienza ahora. Suscríbete para más palabras de fe, y recuerda, Dios está contigo y nunca te dejará.